Buenos días. Primero quiero agradecer a la Consejería de Sanidad de Castilla y León, al Colegio de Médicos de Valladolid, al Colegio de Veterinarios de Valladolid y a Pfizer el poder estar aquí representando al Hospital La Paz y representándome a mí mismo, evidentemente. Y para mí es un placer especialmente estar aquí, porque yo nací aquí cuando era hospital militar hace unos cuantos años. Vamos a hablar de salud y desarrollo sostenible. Y vamos a empezar viendo una historia real, la de María. María era una mujer de 86 años que vivía en el barrio de Tetuán. El barrio de Tetuán es un barrio pobre de una zona rica de Madrid. Vivía sola, sin aire acondicionado, y en julio del año 2022, en plena ola de calor, se empieza a sentir mal. Ella era diabética y tenía una insuficiencia cardíaca, empieza a tener cada vez más fatiga, más cansancio, y acude a nuestro hospital, el Hospital La Paz, a urgencias. En urgencias le dicen que está agravándose su insuficiencia cardíaca y la ingresamos. A los 5 días del ingreso fallece en el hospital. ¿De qué murió María? Fijaros, los médicos, cuando fallece una persona, hacemos un certificado de función y ponemos causa inmediata, causa intermedia y causa inicial o fundamental. Como causa inmediata fue un edema agudo de pulmón, como causa intermedia la insuficiencia cardíaca, y como causa inicial o fundamental su diabetes. Pero el calor extremo que hacía en verano, en julio del año 2022 en Madrid, fue determinante para su fallecimiento. Nunca vamos a ver en un certificado de función, cuando vemos el impacto del calor en la salud, nunca, y nos dicen han fallecido en España 50, 60 personas por golpes de calor. Eso es la punta del iceberg. Igual que nunca vamos a ver en un certificado de función tabaco. Y el tabaco mata. ¿Vale? El impacto de la salud, del medio ambiente en la salud es muy importante. La OMS calcula que el 23% de la mortalidad a nivel internacional, a nivel planetario, es por aspectos medioambientales y el 24% de la morbilidad por aspectos medioambientales. En España es más o menos el 16% de la mortalidad se debe a aspectos medioambientales. Y para entender cómo funciona el medio ambiente, cómo impacta el medio ambiente en la salud, es importante que conozcamos las curvas epidemiológicas, porque no funcionamos en medio ambiente y salud, no funcionamos con ensayos clínicos, funcionamos con curvas epidemiológicas. Y a mí me encanta esta curva, que es de un episodio que hubo en 1952 en Londres de smog, que es una mezcla de humos negros, de contaminación atmosférica, con niebla, con una situación de altas presiones, por lo cual los humos negros, la contaminación no salía. Fijaros, la línea roja son los niveles de contaminación de humos negros, lo que ahora llamaríamos material particulado, en Londres, y la curva negra es la mortalidad que fue ocurriendo. Se incrementó de forma muy rápida la contaminación y a la vez se iba incrementando la mortalidad. Esto es muy importante en medio ambiente y salud. Os voy a hablar dentro del medio ambiente e impacto en salud de dos aspectos principales, que son salud y cambio climático y salud y contaminación atmosférica. El cambio climático no crea enfermedades nuevas. Lo que está haciendo es agravando el impacto de ciertas enfermedades y cambiando su distribución. El calor extremo, que es lo que produce más impacto en la salud de las personas, no solo de las personas, también de los animales, en nuestro medio. A mí me gusta mucho cuando hablamos de cambio climático ponerlo, como diría Albert Einstein, en espacio y tiempo. Nos referimos a qué zona del mundo, espacio, España, países del Mediterráneo u otras zonas, y tiempo, cuándo, ahora o lo que pensamos que va a pasar en el futuro. Lo que ocurre ahora en España es que el mayor impacto del cambio climático en la salud de las personas es por el calor extremo. El calor extremo, fijaros, estas son unas curvas que hice yo a finales del año 2022. En la curva de arriba vemos en el aeropuerto de Madrid-Barajas, Adolfo Suárez, vemos la primera curva, la más alta, la roja, es la temperatura máxima de cada día. La curva inferior, la curva de color azul, es la temperatura mínima cada día. Y abajo, en negro, tenemos la curva de mortalidad diaria, que es la curva que realiza el Instituto de Salud Carlos III, el MOMO, el Sistema de Monitorización de la Mortalidad. Fijaros cómo se corresponden, voy a ver si consigo ponerlo, si conseguís, ¿veis? Fijaros, el pico que ocurre en junio, esto es
es desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto del 2022, cuando entre esos días hubo 42 días de ola de calor en España. Los picos que hubo en junio, los picos de temperatura, corresponden con picos de mortalidad a nivel de España. La línea negra de abajo, picos de mortalidad, no nos define cuál es la causa de muerte, nos dice, solo nos cuenta las personas que van falleciendo. A mediados de julio, como en el caso de María, nos pasó igual. E incluso, fijaros, a mediados de agosto también el pico supone también un pico de mortalidad. Ante el calor extremo, nuestro país, España, Italia, Grecia, Portugal, aunque Portugal no sea mediterráneo estrictamente, son los países desarrollados, son los países más vulnerables ante los episodios de calor extremo. Hay varios estudios que nos lo están diciendo ya. Este estudio que os pongo es un estudio que se hace en 732 ciudades de los países desarrollados. Es un estudio que lidera Ana Vicedo, que es una española que vive y trabaja en Suiza actualmente. Y en él se ve, fijaros, que los países más vulnerables, donde el calor extremo hace más daño a la salud de las personas, son España, son Grecia, son Italia y son Portugal. Y, curioso, en América, Paraguay. Aquí lo veis, de forma que lo que dice ese estudio es que en verano, en esos meses, junio, julio, agosto y septiembre, en Grecia el 8% de la mortalidad se debe al calor extremo. En Italia el 7%, en España el 6% y en Portugal el 5%. Y curiosamente también Paraguay, que es el único país de América Latina. En otro estudio que se ha publicado este año, que se evalúa también la mortalidad que hubo en el año 2022 en Europa, acordaros 2022, 42 días de ola de calor en España. En el año 2022 la mortalidad atribuible al calor extremo en Europa fue de 61.000 personas y de ellas 11.000 en España. Fijaros en las gráficas de abajo. Las gráficas de abajo son la mortalidad por millón de habitantes de personas mayores de 80 años, porque el calor extremo mata a estas personas. Y fijaros que en España, en esos meses, el año 2022, una de cada 300 personas mayores de 80 años falleció por el calor extremo, muy parecido a lo que le pasó a María. ¿Y por qué mecanismos el calor extremo afecta a la salud humana? Hay enfermedades que son especialmente sensibles, son habitualmente personas que tienen enfermedades de base y el calor extremo lo que hace es desestabilizarles. La primera causa en episodios de calor extremo de mortalidad son las enfermedades cardiovasculares, tanto la cardiopatía isquémica como la insuficiencia cardíaca. La segunda causa, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC. Y la tercera causa, el ictus. Y la tendencia es que cada año, como tendencia, tenemos más días con ola de calor. En el segundo estudio que os ponía, se describe la curva que vais a la derecha. Cuanto más calor, más mortalidad. ¿Y qué ocurre también con el cambio climático? Esto yo creo que lo vamos a ver hoy también en alguna ponencia, que lo que está haciendo el cambio climático es que los vectores de enfermedades infecciosas, mosquitos, garrapatas, flebotomos, se están acostumbrando a vivir en España. Les encanta vivir a lo largo de todo el año en España y a lo largo de todas las zonas de España. Y habréis oído, el año pasado, se ha publicado a principios de este año, y estos meses que está empezando a haber casos de dengue autóctono en España. El dengue autóctono, hasta ahora lo que veíamos, hasta el año 2004, lo que veíamos eran casos de dengue importado. Yo me iba unas semanas a República Dominicana, a lo mejor, y volvía con un dengue. Pero ahora las personas vuelven con dengue, pero tenemos mosquitos que son capaces de picar a la persona que ha venido con dengue y transmitirlo a otra persona en el país. Al mosquito tigre, que es el mosquito que transmite el dengue, Aedes albopictus, que es el que veis a la izquierda de los tres, al mosquito tigre le encanta el Mediterráneo. Ahora lo vamos a ver en el siguiente mapa. Y fijaros la gráfica que tenemos con barras azules, es la gráfica de pacientes ingresados con enfermedad de Lyme, transmitido por una garrapata. En los últimos 15 años nos ha incrementado por 3, nos ha multiplicado por 3 los pacientes que están ingresados por enfermedad de Lyme. Fijaros, este es el caso de dengue que se hizo una alerta especial en el Ministerio de Sanidad. Son casos de dengue que hubo transmisión autóctona en Baleares, en Ibiza, que afectó a pacientes, a personas alemanas.
Fijaros en rojo, en el mapa de Europa, en rojo son las zonas en las que ya vive casi todo el año el Aedes albopictus, el mosquito tigre. ¿De acuerdo? Entonces, esto evidentemente nunca va a llegar a ser una epidemia por la forma de transmisión como el COVID, pero cada vez vamos a tener más casos que antes no teníamos. Salud y contaminación atmosférica. En España, en cuanto al medio ambiente, el mayor impacto en cuanto a mortalidad lo tiene la contaminación atmosférica. Habéis visto que decíamos que el calor extremo en 2022 tenía más o menos una mortalidad en España de 11.000 personas. La contaminación atmosférica, lo que estimamos es que 24.000 personas al año fallecen en España. Y contaminación atmosférica y cambio climático son dos caras de la misma moneda. ¿Por qué? Porque para generar el cambio climático lo que hacemos es emitir gases de efecto invernadero. Y para generar la contaminación atmosférica generamos otros gases, habitualmente llamamos material particulado 2,5, de 2,5 micras o menos, de 10 micras o menos, o el NO2, que son los que más impacto tienen en la salud de las personas. De forma que si trabajamos sobre las fuentes, vamos a mejorar el impacto en la salud, tanto por la vía del cambio climático como por la vía de la contaminación. El cambio climático se mueve en global. La contaminación atmosférica se mueve en local. ¿Eso qué significa? Yo como país, Europa, está bajando la emisión de gases, de todo tipo de gases, desde hace más o menos unos 20 años, Europa. De forma que el impacto que está teniendo en la salud la contaminación atmosférica cada vez es menor en Europa, se mueve en local. Pero en cambio el impacto que hay del cambio climático no. Porque yo puedo disminuir como Europa la emisión de gases de efecto invernadero, pero si a nivel global del mundo no se está disminuyendo y la realidad es que se sigue aumentando, el impacto va a seguir existiendo. Esto es importante para diferenciarlo. La contaminación atmosférica yo puedo legislar en local y mejoro la salud. El efecto invernadero, porque al fin y al cabo lo que hacemos que es un calentamiento de la Tierra y eso es a nivel global. Fijaros, lo que os decía, si bajamos gases, lo bajamos para todo, para el cambio climático y lo bajamos para la contaminación atmosférica. Esto es los datos del Ministerio de Transición Ecológica de la emisión del CO2 o equivalentes, lo que veis arriba, que es lo que genera el cambio climático, ¿vale? Lo que más, el transporte por carretera, luego la industria, luego la agricultura y veis los porcentajes. Y abajo lo que produce la contaminación atmosférica, el NO2, las partículas, el material particulado de 2,5 micras o menos o el material particulado de 10 micras o menos. En casi todos los casos es el transporte por carretera. Y fijaros, el Lancet, en una publicación que hizo hace varios años, decía, la contaminación atmosférica es el factor de riesgo que más impacto tiene en la salud a nivel global, más que el tabaco y más que el alcohol. Esto es a nivel mundial, ¿vale? Tendríais que ver la contaminación atmosférica, por ejemplo, que hay en ciertas ciudades de Asia. A nivel de España no es así. A nivel de España, el primero es el tabaco, el segundo es el alcohol y el tercero es la contaminación atmosférica. Eso es, ¿vale? Y en la gráfica de la derecha veis que ¿a quién impacta esto? Impacta sobre todo, igual que el calor extremo, a personas mayores de 80 años. Son enfermedades y sobre esas enfermedades la contaminación atmosférica las desestabiliza. ¿Qué problemas de salud produce la contaminación atmosférica? Produce problemas de desencadenar episodios incluso que pueden llegar a la mortalidad y luego la contaminación atmosférica como tal también puede generar enfermedades. Ahora ya sabemos que un 10% de los cánceres de pulmón pueden estar producidos por la contaminación atmosférica. Sobre todo está ocurriendo en adenocarcinomas que estamos detectando en mujeres no fumadoras. Pero bajo paso en nacer, partos prematuros y demás. La contaminación atmosférica mata en España alrededor de 24.200 personas cada año. Y el mayor causante es el tráfico, es el transporte por carretera. Pero hay una buena noticia, que es lo que os decía. Desde hace 20 años, la contaminación atmosférica en España y en toda Europa está disminuyendo. Más o menos un 20-30% de los contaminantes más agresivos. Fijaros, la contaminación atmosférica equivale a fumar de manera constante todas las personas que viven en las ciudades con contaminación y evidentemente todas las personas son adultos, ancianos, niños, ¿vale? Y esto es el dato de ayer, ¿vale? Vivir en Madrid, en París, significa estar fumando cada uno de nosotros
yo vivo en Madrid, un cigarrillo al día. Valladolid es medio cigarrillo al día más o menos. Londres, Atenas 2, Manhattan en Nueva York 3, pero fijaros, en Delhi, y cuando digo Delhi no es algo particular, o Lahore en Pakistán, Delhi, todas las ciudades que hay alrededor de Delhi, Faridabad, Gurugram, es como estar fumando todos los días, todas las personas de la población, 15 cigarrillos. ¿Vale? Fijaros el impacto que puede tener eso en la salud. Bien, y esto ya lo tenemos, y ahora, ¿cómo lo cambiamos? Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Steve Jobs, a algunos os gustará mucho Apple, tenía un propósito, quería cambiar el mundo, era diferente. Y su propósito era democratizar la informática. Nosotros, en el Hospital La Paz, donde yo trabajo ahora, tenemos también un propósito. Y el propósito nuestro es la salud. Somos un hospital orientado a la salud y no orientado a la enfermedad. Por tanto, nos dedicamos no solo a lo que hemos hecho habitualmente, que lo seguimos haciendo evidentemente, restablecer la salud de nuestros pacientes, sino también a preservar, a proteger, a promocionar la salud de nuestros ciudadanos. Este es el destino. ¿Y cuál es la ruta? Nuestra ruta son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible están integrados en todo el eje de la estrategia de nuestro hospital, del Hospital La Paz. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se comportan como determinantes de la salud. El desarrollo humano no es más que mejorar las condiciones de vida de las personas respetando los derechos humanos. Y eso, las condiciones de vida, mejorarlas, son los determinantes de la salud. Por tanto, si caminamos a los Objetivos de Desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que estamos haciendo es caminar hacia la salud de la población. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible no solo son sostenibilidad medioambiental. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible están orientados a las personas, al progreso, al planeta, a la paz y a los pactos, a las alianzas, 5 Ps. De forma que nosotros, al integrarlo en nuestra estrategia del hospital, lo que estamos haciendo es integrar la salud en todas las políticas. La expresión máxima de la política de un hospital es su estrategia. De forma que, si os queréis ver la estrategia del Hospital La Paz, que es evidentemente pública, partimos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con los 3 pilares del desarrollo sostenible. El pilar económico fundamental. La sostenibilidad no es más que asegurar el futuro, y asegurar el futuro en 3 ámbitos: el económico, el social y el medioambiental. Por tanto, partimos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con un enfoque One Health, ajustándonos a la cuádruple meta. El principal pilar de la cuádruple meta para mí es la salud poblacional, y hablando de la salud 5P, que también el pilar principal es la salud poblacional. Muchísimas gracias.